Buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy sobre los factores de elemento del clima. Para hablar del clima hay que hablar de dos tipos o dos formas diferentes de mencionar el clima. Uno es el tiempo y otro es el clima en sí. ¿Cómo es esto, profesor? Te explico. ¿Qué es el clima para ti? ¿O qué entiendes por clima? Cuando tú ves y sales a la ventana y dices hace frío, el clima está feo, en realidad es una expresión que mayormente usamos. Como puedes ver en la imagen del lado izquierdo, los vientos alisios, el territorio, los mares, todo esto es parte de los factores de nuestro clima en un continente. Ahora, el clima va a ser el estado. ¿Cómo vamos a ver el tiempo? O sea, el tiempo está dentro del clima. Y el tiempo es la situación en la que vamos a ver el día a día. El tiempo es el estado en el cual vamos a hablar de un momento determinado, del día, si hace frío, si hace calor. Y el clima, vamos a hablar de los factores que ya quedan establecidos. Por ejemplo, el clima húmedo de Lima quiere decir que en Lima hay una gran cantidad de humedad, llueve poco, hay neblina. ¿Y cómo sería el tiempo? El tiempo es frío, ¿no? Ahorita estamos teniendo temperaturas frías. Vamos a entender esto poco a poco en el desarrollo. Mira, el clima está constituido por varios elementos. Entre ellos tenemos condiciones físicas, estado de la atmósfera y los medios en los que va a estar vinculado el día a día. Los elementos del clima van a ser la temperatura, cantidad de lluvias, que son las precipitaciones, la humedad, si hay o no humedad, presión de la atmósfera y los vientos. Profesor, entonces el clima no es lo mismo que decir hay un mal tiempo. Yo puedo decir hay un mal clima. No, en realidad no sería correcto decir hay un mal clima. Tal vez un mal tiempo cuando hace frío o cuando llueve mucho, ¿no? O cuando hace mucho calor. Hay un mal tiempo, un tiempo desfavorable, un tiempo que te complica o que te incomoda. Pero el clima no, el clima siempre es establecido y va a estar establecido toda la vida en un territorio. Por eso te digo, hoy es un mal tiempo, tal vez porque hace frío. Pero cuando yo te digo, hoy es un mal clima, no, el clima de Lima sigue siendo en esta temporada húmedo, de baja temperatura. El clima son todos los factores geográficos, mientras que el tiempo es el día a día, como lo veas. Por eso es que el clima tiene estos elementos, por ejemplo la temperatura. En todos lugares las temperaturas son variables, pero tienen un promedio, quiere decir que tienen un nivel. No vamos a irnos nunca en contra de ese nivel. Tenemos, por ejemplo, que la temperatura es el grado térmico, el grado de temperatura, el grado de calor dentro de la atmósfera. Mientras que la amplitud u oscilación térmica es la diferencia que hay entre la temperatura máxima, cuánto calor hace como máximo, y la temperatura mínima, que es cuánto calor puede hacer, cuánto frío puede hacer. Las precipitaciones, que son el segundo elemento, vamos a hablar de la presencia de agua en la atmósfera, quiere decir de las lluvias, y por ahí algunos sólidos como los granizos. Entonces, las precipitaciones son lo que comúnmente tú llamas lluvia. Se produce cuando se condensa la masa del aire húmeda, ¿no? Y por efecto de la gravedad cae el agua. La humedad es la cantidad de vapor de agua, así como tú ves, ¿no? El vapor que sale de la tetera y que moja y humedece, ¿no? Esa humedad, ya que no cae como lluvia, sino que empaña, justamente es lo que hace que una zona sea altamente húmeda. Caso de Lima, ¿no? Vamos a verla en presencia de las neblinas. La presión atmosférica corresponde al peso de una columna de aire sobre nuestro territorio o superficie. Estamos hablando que va a caer una presión, como una fuerza que llega empujando, y esa presión mayormente se da a mayor altura. Los vientos son los movimientos de forma horizontal del aire, ¿no? De las masas de aire. Y a diferencia de la presión, estos tienen un movimiento diferenciado, generando lo que tú comúnmente conoces como brisa, ¿no? Entonces, quiero que te fijes acá. Todo el territorio tiene a su alrededor componentes. Vas a tener los vientos, los mares, ¿no? Las brisas, la humedad, ¿no? Esto que está aquí es nada más y nada menos que nuestra atmósfera, que son los diferentes niveles de aire que hay,
¿Y cómo van a traspasar? La Tierra para en constante movimiento, en rotación, y también para en constante traslación alrededor del Sol. Entonces, todo eso influye en el clima. Por eso decimos que el clima se encuentra condicionado por los factores, fenómenos naturales, como el relieve, que es el territorio, la altura, que tan cerca está a los niveles de aire, y el clima, ¿ya? Justamente debido a la presencia o no del sol. Si hay sol, si hay el sol en esa incidencia, quiere decir que hay más calor, ¿no? Por lo tanto, cuando no hay presencia de rayo solar, el invierno. Por eso es muy importante entender que el clima es toda la variación de la latitud, la altitud, las aguas, las corrientes marinas, los relieves. Por ejemplo, el anticiclón del Pacífico, que son las corrientes marinas. Y esto es algo que va a permanecer y va a estar siempre en el día a día del país. Por eso es que decimos, ¿no? Cuando hablamos de un país, ¿no? El Perú tiene un clima húmedo, ¿no? El Perú tiene un clima de tal tipo, ¿no? En la sierra hace tal tipo, ¿no? En tal estación. Está establecido y va a ser así porque estamos hablando de un factor que interviene en todo el territorio. Mientras que el tiempo es cómo está el día nada más, si está bueno o no está bueno para ti. Tal vez para ti sea un mal tiempo, que haya humedad y lluvia, para otras personas no es así. Para otras personas está muy bien, les parece mucho mejor. La diferencia que hay entre clima y tiempo, hay que entender que el clima son el conjunto de elementos, temperatura, lluvias, que son las precipitaciones, la humedad, la presión atmosférica, y el comportamiento de esto va a estar vinculado a los factores. La interacción de estos elementos y los factores, ¿no? Que son los factores del clima y los elementos que vimos, van a dar gran diversidad de tiempo día a día en nuestro país, en nuestro territorio. Entonces, todo lo que es los factores son el clima, mientras que el día a día, cómo esté el día, beneficioso, malo, o bueno para uno, para una persona, para un grupo de personas o para una zona, un distrito o una región, eso se llama tiempo. Por eso dicen el mal tiempo, buena cara, ¿no? Bien. Entonces, el tiempo atmosférico o el tiempo de nuestro planeta mayormente es el estado que va a tener nuestro planeta. Y esto va a depender mucho de cómo veamos nosotros, ¿no? Cómo veamos nosotros el día a día. El tiempo atmosférico es el estado en que tú vas a encontrar o vamos a ver nuestra atmósfera terrestre. Quiere decir si hay un día lleno de nubes o está despejado, si el viento es fuerte o es calmado, si la temperatura está fría, hace frío o hace calor, o es un buen día o hay mucha humedad, ¿no? Uno siente un clima seco o húmedo. Las precipitaciones, si ha llovido o no ha llovido, si vemos que ha caído nieve en otros lugares, ¿no? Granizo. Tanto eso, cómo veamos el día a día, eso va a ser nuestro tiempo. Entonces, ¿y cómo puedo estudiar el tiempo? Bueno, el tiempo en realidad se estudia de tipo meteorológico. A diferencia del clima, el tiempo se basa en cómo vemos la atmósfera día a día. Mayormente se encuentra con instrumentos, ¿no? Como los satélites o por ahí radares o antenas de estación. Y mayormente nosotros confundimos, nos dice, vamos a ver el reporte del clima en la noticia, ¿no? Pero no es así, debe ser la palabra correcta, el reporte del tiempo. Porque el clima no va a variar, estamos en invierno, estamos en primavera. Mientras que el tiempo sí puede variar, un día con presencia de sol, ¿no? Para este estudio meteorológico, que es estudiar el factor del tiempo, tenemos, por ejemplo, instrumentos que registran la velocidad de los vientos, el anemómetro. Tenemos instrumentos que nos permiten ver en qué dirección va el tiempo, la veleta, el pluviómetro, que registra la cantidad de lluvia o no presencia de lluvia, o el termómetro, que indica, ¿no?, cuando la temperatura está alta, no el calor, o mínima cuando hace frío. El tiempo va a cambiar, ya que el tiempo no se vincula al clima, sino el tiempo se vincula a las estaciones. Estamos hablando que cuando el sol esté más cerca, ¿no?, va a ciertas partes de la Tierra, va a producir los famosos equinoccios, solsticios, que son los lugares, o mejor dicho, cuando el sol llegue directamente. Por ejemplo, en los equinoccios, el sol está a menos distancia, mira, a menos distancia
¿no? Y está iluminando esta parte del planeta. Quiere decir que aquí va a haber un verano intenso. Pero cuando el Sol esté más alejado en los solsticios, pero igual llegue, ¿no? Mayormente van a ser los periodos de otoño, primavera y invierno. ¿Por qué? Porque los rayos del Sol van a demorar más en llegar o llegan en menor intensidad. En cambio, acá hay mayor intensidad, por eso se conoce como el verano. Entonces, el clima va a ser interviniente en el tiempo. No, el tiempo es parte del clima. El clima son todas las condiciones atmosféricas, todo lo que es el relieve, temperatura, presión, vientos. Los factores no, no se van a dar igual en cada parte del tiempo, cada parte del planeta. La latitud, que es la distancia que hay entre la Tierra al Ecuador, el punto medio; la altitud, que es la altura de un lugar con respecto al nivel del mar; y la proximidad al mar, lugares donde se va a enfriar o calentar los vientos con la ayuda del agua, ¿no? Justamente por las corrientes, haciendo que la Tierra sea más fría en invierno y haga más calor, sea más caliente en verano, o esté más fresco en el tiempo de primavera. Suaviza o tiene que ver mucho con los factores del clima. Clima podemos hablar, ¿no? De el clima de las montañas altas, que son nevados; clima tropical en la parte sierra; clima continental en los bosques; climas mediterráneos a altura de los lagos y ríos; climas oceánicos cerca a las costas, a las playas, ¿no? Y cada uno tiene que ver con el factor de su territorio, relieve y geografía, mientras que el tiempo es el día a día, cómo se presenta, algunos factores como la temperatura, lluvia, o cómo vemos el día a día. Entonces, entendamos bien esa diferencia. Clima no es igual a tiempo. Y el clima es algo mucho más. Es el estudio geográfico prácticamente de todos los relieves y factores climatológicos o factores de la altitud, latitud, humedad que hay en cada territorio, y no va a variar. Mientras que el tiempo sí, es la presentación del día a día. Cómo nos afecte o cómo nos beneficia a nosotros. Muy bien, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero verte en el Zoom en un par de horas. Cuídate, ten un buen día. Chao.